Aplicación de ley de senos y cosenos en triángulos oblicuángulos, intentando poner ejemplos un poquito más cotidianos, como el siguiente. El horario y el minutero de un reloj miden respectivamente 0.7 y 1.2 centímetros. Determina la distancia entre los extremos de dichas manecillas a las 13:30 horas. Seguramente algunos de ustedes todavía tienen relojes analógicos con manecillas y habrán visto que esos relojes analógicos tienen 3 manecillas. Uno que marca las horas, otro los minutos y otro los segundos. En este ejemplo nos están diciendo que el horario se refiere a la manecilla de las horas y el minutero se refiere a la de minutos. De un reloj miden respectivamente 0.7 y 1.2 centímetros. Nos hemos dado cuenta que en un reloj la manecilla corta es el que marca las horas y la larga la que marca los minutos. Nos piden determinar la distancia que existen entre los extremos de dichas manecillas a las 13:30 horas, o sea, a la 1:30. Para eso nosotros podríamos intentar empezar a hacer un bosquejo de la gráfica correspondiente. Tendríamos la carátula del reloj, marcaríamos, aquí serían las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, 5, 6, 7, y ya me equivoqué, ¿verdad? Aquí sería el 6, ¿sí? Bueno, como ustedes se dan cuenta, no soy muy diestro en el dibujo, y entonces nada más nos vamos a dar una idea de lo que está sucediendo. Nos dice que el horario mide 0.7 centímetros, es más pequeño que el minutero, y que son la 1:30, o sea que el reloj tendría que estar algo así, ¿verdad? Observen ustedes que no está exactamente en el 1, porque cada vez que avanza, ¿sí?, debería de estar a la mitad. ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, ya tenemos una idea de cómo queda y nos están preguntando esta distancia. ¿Qué es lo que conocemos? Pues conocemos este valor y conocemos este valor. ¿Qué nos preguntan? No es hipotenusa porque no es triángulo rectángulo. ¿Sí queda claro, jóvenes? Bueno, dicho esto, y ya teniendo una idea de nuestro ejercicio y teniendo preparada la imagen, ahora sí ya me salió mejor el dibujo. No se nota muy bien, está muy pequeño, pero tenemos la oportunidad de hacerlo más grande. Ahora sí ya lo notamos. Algo parecido a lo que habíamos hecho como primer bosquejo, ¿verdad? Bien, ahora, de acuerdo a esto que tenemos, podemos sacar la figura que nos interesa. Sabemos que el minuto, que el horario mide 0.7 y que el minutero 1.2. Nos están preguntando cuál es la distancia que existe entre los extremos, precisamente, del horario y del minutero. ¿Podremos nosotros aplicar la ley de los senos y cosenos en este ejemplo? ¿Así como está? No, ¿verdad? Nos haría falta otro dato, un ángulo. Nos hace falta un ángulo.
¿Y cuál creen ustedes que sea el ángulo más fácil de determinar? Para eso, vamos a hacer más pequeña la imagen. Ya tenemos la que nos puede ayudar más. Necesitamos saber cómo se comporta precisamente ese minutero y ese horario en el reloj. Volvemos a hacer la grande. Si nosotros tenemos aquí al centro, y si tuviéramos las 12 horas, tendríamos un ángulo nulo, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Si tuviéramos que este reloj o que esta línea se ha movido hacia acá, ahí tenemos cuántos grados con respecto a las 12, 90. Y observen que el minutero está exactamente a la mitad. Entonces nosotros tenemos aquí un ángulo de 45 grados. Ese ángulo será en esta parte, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero nosotros queremos el suplementario. 180 menos 45. Y este ángulo será de 135 grados. ¿Sí queda claro? ¿Algún comentario hasta acá? Perfecto. Podríamos utilizar algún otro instrumento para hacer el cálculo, ¿verdad? Pero si podemos utilizar el álgebra para hacerlo o la trigonometría para hacerlo, pues mejor todavía. Ahora observen que tenemos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Ahora podemos usar la ley de seno? No, La de cosenos. tiene que ser la de cosenos. La de senos, recuerden que es lados y al menos un ángulo opuesto a ese lado o a alguno de los dos. ¿Sí queda claro? Como en este caso conocemos dos lados y el ángulo que se forma con ellos, no podemos utilizar la ley de senos. Tiene que ser la ley de cosenos. Nombremos a los lados del triángulo A, B y C. Y al ángulo será el ángulo C en el vértice C. Aplicando entonces la ley de cosenos tendríamos C cuadrada, que es lo que buscamos. ¿Sí estamos de acuerdo? Igual a A cuadrada. Bien. Menos 2. AB por el coseno de C. Y observen ustedes que en este caso conocemos A y B y conocemos C. Entonces ya no tenemos que hacerle otra cosa a nuestra expresión, a nuestra fórmula, más que sustituir y encontrar el valor de C. Hagamos la sustitución. C cuadrada será igual a 0.7 al cuadrado más 1.2 al cuadrado (0.7) y ahora tengo que mover todo esto, ¿verdad? Porque si no me estorbaría. ¿Qué es el valor de A? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces aquí me falta coseno de C, ¿qué es?
135 grados. ¿Sí queda claro? Hacemos las operaciones que podamos realizar en este momento. O vamos haciéndolas en orden. 0.7 al cuadrado nos dará como respuesta 0.49. Más 1.2 al cuadrado nos da 1.44. Menos 2 por 0.7 por 1.2. ¿Perdón? 1.68. Y encontramos el coseno de 135 grados. Menos 0.7071. ¿Sí estamos de acuerdo? Es importante que recordemos que el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Hagamos la suma de estas cantidades que tenemos acá positivas y luego haremos el producto de estas cantidades. Y nos queda c cuadrada igual 1.93 más, al multiplicar 1.68 por 0.7071, 1.18. ¿Sí? Al sumarlo, obtendremos 3.11. Y finalmente, raíz cuadrada. Recuerden que solamente tomamos el negativo, perdón, el positivo, porque hablamos de distancia. Y eso nos da como respuesta 1.76 centímetros. Eso es lo que mide la distancia que hay entre los extremos del minutero y del horario. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿Quién dijo yo? Nos dijeron no. Ah, perdón. ¿No hay dudas entonces? Bien.